Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Jesús lo dijo de esta manera: los gobernantes de este mundo se enseñorean a la manera de ellos, pero mi reino no es así. Mi reino, el que quiere tomar una posición de autoridad, tiene que ser el más pequeño. Mire la posición de autoridad de un liderazgo en la óptica de Jesús. Una posición en la óptica de Jesús es que tiene que ser pequeño, no grande. El liderazgo del reino de los cielos es que tiene que ser pequeño, no grande. Y permítame usar esta palabra. En la pequeñez del liderazgo no quiere decir que el líder pequeño en el servicio, cuando hablo de pequeño, es la humildad. El líder humilde, pequeño en el servicio, no quiere decir que no tiene el poder. No quiere decir que no tiene la autoridad. Tiene el poder y tiene la autoridad. Porque Jesús dijo: si yo soy el Hijo de mi Padre, el unigénito, y tengo todo el poder, y tengo toda la autoridad de parte de Dios, y yo les lavo los pies a ustedes, vemos ahora que el liderazgo de Jesús va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Permítame usar esto. Es que la iglesia todavía no ha entendido para qué fue llamado. La iglesia no es un club. Mucha gente cree que venir a la iglesia es como ir a un club, como ir al cine, como pasar un rato de entretenimiento, de distracción, donde usted viene, escucha un mensaje, adora, da unos cuantos brinquitos, se va a su casa, vuelve mañana en el ayuno, da otros cuantos brinquitos, se goza, desayuna, almuerza, cena, se va a la casa, vuelve. Eso no es liderazgo, eso es rutina. Y Dios no quiere en su reino un reino de rutinas. Dios quiere en su reino un liderazgo que entienda dónde comienza el liderazgo, dónde comienza esa palabra líder. De hecho, cuando usted va a la Biblia, al libro de Génesis, se va a encontrar que para dar definición a la palabra de liderazgo, comenzamos con Dios. O sea, la palabra liderazgo no puede comenzar con ningún ser humano. La palabra líder, como usted lo quiera llamar, autoridad, comienza en Dios. Porque Él es el todopoderoso, Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el que tiene todo el gobierno, Él es el que tiene todo el señorío. Entonces nos damos cuenta que el liderazgo comienza es en Dios. Dios es el que diseña, el que toma el plano, el que ajusta el conocimiento del hombre, no divino, porque el conocimiento de Dios es pleno. Él ajusta el conocimiento humano que está totalmente afectado por una naturaleza caída, toma ese conocimiento y le da el diseño original que se perdió en el huerto del Edén. Repito, cuando usted abre la Biblia en el libro de Génesis se dará cuenta que el Señor crea un diseño original. El diseño original que Dios crea es darle toda la autoridad, todo el gobierno a dos personas, a un hombre y una mujer. Estoy hablando de Adán y de Eva. Él diseña un comienzo del ser humano para darle una imagen en el liderazgo, porque el liderazgo tiene imagen. Un líder sin imagen no es líder. El líder tiene que tener una imagen, y no es la imagen personal que usted posee. Es una imagen totalmente diferente a la que usted tiene. Es una imagen espiritual. Es la imagen divina en usted. La Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen. No estamos hablando de una carátula, no estamos hablando de un rostro, estamos hablando de una moral. Estamos hablando que Dios crea al hombre a su imagen, con un diseño totalmente humano, sí, pero con una imagen distinta, una imagen con una capacidad para poder gobernar lo que Dios le estaba entregando.
Quiere decir entonces que Dios te toma a ti desde atrás, de donde tú estabas, te trae a la iglesia, te comienza a formar, comienza a traer en ti un diseño, el diseño original que nosotros perdimos a través de Adán y de Eva. Entonces, establecer el liderazgo dentro de la iglesia es a veces difícil, porque el líder se le hace complicado entender los principios fundamentales de la imagen de Dios. Creemos tener la imagen de Dios en nuestra vida, y como Dios es autoridad y gobierna todas las cosas, creemos que Él nos toma, entonces comenzamos a gobernar a nuestra manera. Y comenzamos a hacer unas cosas abruptas, mandamos a nuestra manera y no la manera de Dios. Y comenzamos a tener una mentalidad totalmente humana, no basado a los principios fundamentales de la Escritura. Y nos descarriamos en la parte espiritual, en la parte del comportamiento espiritual de una persona para poder tener una posición dentro de la iglesia. De esta iglesia, en la cualquier iglesia de los pastores que están acá. Déjalo sin música. No quiero música. Entonces la gente se está olvidando que hay una esencia, hay bases fundamentales para el liderazgo. El liderazgo que se forma. Sí, si bien es una realidad que hay liderazgos nacientes. Hay personas que pareciera que nacieran con un liderazgo, pero no así el liderazgo cristiano. La Biblia dice que al que Él llama, Él va a capacitar. Entonces el llamado para el liderazgo es una capacitación. La iglesia, aunque pueda tener muchos años dentro de la iglesia, valga la redundancia, dentro de cualquier ministerio, tiene que tener la base fundamental de la capacitación, para poder a través de la capacitación formar carácter espiritual. ¿Va conmigo? Porque si no formamos carácter espiritual, va a tomar dominio de usted un carácter humano. Y Dios no quiere que usted dentro de la iglesia posea carácter humano. Y hablando del carácter, no estoy hablando que el carácter es gritar. No estoy hablando que el comportamiento tosco de la gente dentro de la iglesia porque cree tener autoridad y querer ofender, eso no es liderazgo. Esos son líderes ofensivos que todavía no han entendido que el liderazgo es humildad, sencillez, amor, paz, templanza, benignidad, dominio propio. Capté la atención de ustedes hoy. Entonces usted fue a prepararse. Usted vino a tomar una instrucción, a desarrollar obediencia, a desarrollar humildad, a desarrollar un servicio, una capacitación para poder tener dentro de la iglesia una humildad, un servicio, un poder que viene de parte del Espíritu Santo. Mire, cuando yo llegué empecé a decirle a la gente, vayan para adelante. Mire, me tocó llamarlo hasta 5 veces. Pasen adelante. Vayan hacia adelante. Un liderazgo que se está capacitando, un creyente, voy a corregir, un creyente que está dentro de la iglesia, que se está capacitando, lo primero que debería de aprender dentro del ministerio es obedecer. Porque rebelde éramos allá. Y Dios no está llamando gente rebelde a su reino. Dios está llamando gente que entienda el llamado, que entienda que usted a través de la obediencia usted puede ejercer posición y tomar canales de posición donde usted a través de la obediencia usted va a fluir. Así sea un anciano de 80 años. Entonces tenemos que entender que la humildad en el servicio, aunque es poder, la iglesia no puede tomar el poder
para creer que a través de ese poder tiene la autoridad de dominio y señorío de las personas. Eso no es el liderazgo. Eso es un liderazgo falso, totalmente distinto a la tesis establecida del ministerio de Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ministerios que ejercieron liderazgo, pero ninguno de ellos como Jesús. Ninguno de ellos está basado al principio de obediencia como el de Jesús. El ejemplo, la mejor imagen, se podría decir la mejor ejemplicidad que tomamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es Cristo Jesús. No es Moisés, no es Josué, no es Abraham, no son ninguno de ellos. Todos ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios. Todos ellos se equivocaron. Todos ellos de una u otra manera ejercieron un liderazgo a medias. Nunca ejercieron un liderazgo totalmente eficaz. Estoy hablando esta noche de tomar posesión para desarrollar carácter y poder ejercer un liderazgo eficaz. No, yo sé que usted no le va a dar tiempo ahorita de decir amén, porque usted dice, ¿qué cosa está predicando este hombre? Un liderazgo eficaz que no se deja tomar la posición del enemigo para que el enemigo robe tu carácter. Muchas veces el carácter del enemigo es visible en el liderazgo dentro de la iglesia. Se asemeja más al carácter del enemigo que al carácter de Jesús. Vemos muchos líderes dentro de la iglesia que ese ejemplo de liderazgo se asemeja más a Satanás que a Jesús. Permítame usar la palabra Satanás sin ofenderlo. Satanás se ejemplificaba en el Antiguo Testamento en muchos líderes. En el Nuevo Testamento se ejemplificaba también en muchos líderes. Tomaba ejemplo de liderazgo Satanás. Pero en el Nuevo Testamento vino el mejor ejemplo. Un contraste totalmente distinto al temperamento y al carácter del modelo humano. En el carácter del liderazgo humano. Un modelo que se contrapone, contrasta, hace una contraposición del liderazgo de Jesús al liderazgo del hombre. El liderazgo de Jesús es totalmente centrado en el poder, en una posición sin orgullo. ¿Usted está escuchando eso? En una posición sin orgullo. Simplemente que el deseo de Jesús sin orgullo era el deseo de servir. De servir sin mirar a quién. De servir pasando por encima de cualquier obstáculo que le impedía tomar el servicio de honra que Dios lo ejecutó desde antes de la fundación del mundo para Jesús. Entonces la gente cree que ahora tiene autoridad y creemos que por tener liderazgo, ya el liderazgo te dio la participación de ser más que el otro, que la otra. Simplemente que tu posición de liderazgo ahora, escúcheme, ¿sabe para qué te sirve la posición de liderazgo? Para humillarte, para ser menos que tu hermano. La posición que Dios te otorgó a través del líder de la iglesia no es para que seas superior, es para que seas inferior. No, gracias por su gran amén. Entonces la gente toma una posición creyendo que ahora es superior. Y estamos equivocados porque en la posición de Cristo no es para ser superior, es para ser inferior. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo no sea el superior, ahora yo necesito menguar. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y estaba bautizando y estaba llevando al Jordán a la gente para que se arrepintiera, él hacía y tomaba la posición de autoridad que Dios le había entregado. Pero cuando aparece Jesús en escena, él dice: epa, ya va. Aquí hay alguien mayor que yo. Aquí hay alguien mayor que yo que merece la posición que yo tengo.
Y él dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces él lo va a bautizar. Juan va a bautizar a Jesús. Y Jesús le dice, para allá va. Tú me dices que no me puedes bautizar. No, porque tú necesitas bautizarme a mí. No, ya va. Yo conozco mi posición, pero también conozco el mandamiento. El mandamiento es que yo sé que yo soy superior a ti. Pero el mandamiento dice que yo debo de humillarte ante ti. Debo de humillarme. Aunque yo sé que yo soy más grande que tú, Juan, yo tengo que humillarme delante de ti, porque nos conviene que a ti y a mí nos conviene que yo me bautice y que tú me bautices a mí. Ya ves que la posición que Dios te da es para humildad. Y esa posición de humildad te conviene ejercerla para que tú puedas crecer. Porque si tú no tomas la posición de humildad, no creces, te deterioras, no desarrollas ese llamado que Dios tiene para tu ministerio. Ministerio laico ahora, pero no sabemos hasta qué punto usted va a ser laico y hasta qué momento usted va a tener un papel fundamental dentro de una iglesia, y que usted, si no crece, si no quita algunas cosas, algunas mañas, algunas costumbres, algunos gestos, algunas cositas que están ocultas dentro de su vida, y que usted de repente cree que ya es líder y por ser líder pueda tomar decisiones sin consultar, porque ese es el problema del contraste del modelo de liderazgo de Jesús al modelo humano. El liderazgo de Jesús es un contraste totalmente distinto al del hombre, porque Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera. Jesús dijo, no, yo sé que yo soy un líder, pero yo no puedo ejercer liderazgo si no está basado en los principios que el Padre me dijo que cumpliera. Quiere decir entonces que el liderazgo que se empodera de la palabra de Dios es un liderazgo que no sale de los principios fundamentales de la obediencia a Cristo. No puede salirse de allí. Al salirse de allí, nuestro servicio comienza a ser totalmente humano, no espiritual. Cuando usted lee la palabra en el libro de Marcos capítulo 10 versículos 43 al 45, usted va a notar que el Señor Jesús dice que entre vosotros no será así. Entre vosotros el que quiere ser grande será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero será vuestro esclavo. Levanta la mano al liderazgo. Usted es un esclavo. Usted es una esclava de su hermano que está al lado para servirle. Así le caiga mal, así no quiera, así te caiga a patada en los testículos. Te caiga así como una patada en los testículos si eres un hombre. Y si eres una mujer, te cae como un golpe en los ovarios. Tu llamado de liderazgo es para servir, sin mirar si te hirió o no te hirió. Porque eso es lo que dice Jesús en su palabra. El que quiere ser el primero será esclavo de todo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Pero entonces el liderazgo humano tiene una posición para gobernar y señorearse. ¿Quién te dijo a ti eso? Tú viniste a servir. Yo lo que soy es un simple servidor de Cristo aquí. Yo ando dando vueltas desde esta mediodía. Y vine para acá y compré y me fui y me llevé a Alexander y me llevé al otro y vamos a buscar bombillo y vamos a buscar allá. Y usted estaba sentado ahí, hermano, y usted no sabía lo que estábamos haciendo. Imagínese, soy apóstol. La clasificación de apóstol, no hay otra clasificación dentro de los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 que sea superior, entre comillas, que esa. ¿Sí? Pero
el apostolado que la gente cree, la palabra apóstoles o apóstolos es un pequeño servidor que ejerce el llamado para servicio de la grey. Más nada. Los 5 ministerios que aparecen en el libro de Efesios no es para enseñorearse de la iglesia, es para empoderarla, es para guiarla, es para entrenarla, es para capacitarla. Entonces yo te traigo a este lugar para capacitarte, para entrenarte. Porque quizá de repente no nos queda el tiempo para hablar de liderazgo dentro de nuestros ministerios pastorales, allá en Torondoy, allá en Boscán, allá en San Juan, allá en Gibraltar, allá en Aguasanta. De repente no nos alcanza el tiempo para movernos en estos temas. Y para eso es la Semana Santa, para que usted se entrene, usted pueda tener como líder, como creyente, tener la lucidez a través de los mensajes motivacionales. Porque si bien es cierto que hay mensajes motivacionales, pero no para sacarte el dinero, sino para empoderarte de quién eres. Tú tienes que entender que para eso viniste, para ejercer, para que yo como apóstol del ministerio pueda ejercer. ¿Qué voy a ejercer? El carácter. ¿Qué voy a ejercer? El poder. ¿Qué voy a ejercer? El señorío a través de la palabra de Dios, para meter el mensaje en tu corazón, en tu espíritu, y que tú puedas a través del Espíritu Santo obedecerlo. Es muy distinto a que yo te voy a obligar a hacerlo. Yo no te voy a obligar a nada aquí. Yo vengo a empoderarte. Yo vengo a decirte que en el Sermón del Monte Dios exhortó a sus seguidores para que tuvieran buenas obras, y no de cualquier elogio que se le entregó en el Sermón del Monte a los 12 y a los 5,000. No eran elogios los que salían de la boca del maestro, no eran elogios, eran diseños originales para que el hombre y la mujer pudieran entender lo que es el reino de Cristo en la tierra. Estoy nadando aquí hoy. Porque tengo ira santa. Y puedo usar la ira santa, pero a través de la palabra, para exhortarte con amor, enseñarte que debemos de guardarnos, que debemos entender la justicia. La Biblia nos habla en el Sermón del Monte no de elogios para probarnos o para reprobarnos. No. Él está usando un mensaje metodológico, motivacional, a través del Espíritu Santo, para primeramente agradarle a Dios, y que la iglesia que le estaba escuchando, los creyentes que le estaban escuchando, pudieran entender cuál era el plan original de Dios para ellos. Cuando usted abra en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: guardaos de hacer vuestra justicia. El Señor comienza a decirle: mire, ustedes en el liderazgo quizás pudieran hacer justicia a través de sus propias emociones y sentimientos, pero no hagan justicia como lo hacen los hombres, porque la justicia que practican los hombres es para que los vean. Vamos, métase en la lectura. La justicia que practican los hombres es para que los vean. Porque si ustedes practican la justicia como los hombres terrenales, ustedes no van a tener ninguna clase de recompensa en el cielo. Estoy en el versículo 1, estoy desglosando lo que es la justicia en el llamado. En el versículo 2 dice: cuando pues des limosna, cuando tú des algo, no hagas para sonar trompeta. Hay gente dentro del liderazgo que lo que le encanta es sonar trompeta.
Lo que le encanta es decir, yo sirvo, yo hago, yo lo hago mejor que aquel, que aquella. Tú lo que estás es sonando trompeta incierta. La Biblia dice que no dé tu mano derecha y que la izquierda se dé cuenta de lo que diste. Lo que está hablando, está diciendo es que cuando tú vas a dar algo, una limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Los hipócritas dentro de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Dios está causando a través de este mensaje una motivación espiritual para que la iglesia entienda que el liderazgo no es un liderazgo motivacional, aunque dentro del liderazgo tenemos que usar la palabra motivacional para hacerte crecer. Dice el versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Ay, 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 ay. Entonces la gente quiere ejercer un liderazgo humano, que lo vean en público y que lo lisonjen en público, y que esa lisonja en el liderazgo cause una malformación en el crecimiento espiritual del creyente. Las lisonjas. Y yo no vine a traerte a estos 3 días para lisonjearte. No sé cómo vendrán los otros predicadores. A mí me toca predicar hoy, no predico más hasta que termine el retiro. Pero lo que te voy a dar hoy va a quedar plasmado, grabado hasta en las tripas de tu corazón. Dije las tripas de tu corazón. Así que Dios conoce nuestras motivaciones. Vamos, dile, Dios conoce tus motivaciones. Dios nos conoce a nosotros. Y mira la persona que está al lado, no la conoce. Pero Dios sí conoce tu motivación. Y a veces nuestras motivaciones como líderes son engañosas, son traicioneras, son vergonzosas como líderes. A veces usamos escapismo, escurridizos, caminos que no son correctos para escalar los peldaños. Y no escalar los peldaños como aquella canción, vamos escalando peldaños, vamos. Sigamos el camino con Cristo, es mucho mejor. Hay gente que quiere posición, pero con una escalada de peldaños oscuros, no correctos. La Biblia habla de escalar peldaños correctos. Y para escalar peldaños de autoridad, tú tienes que servir y humillarte. Si no te humillas, no serás exaltado nunca. Serás avergonzado siempre. Y te tengo una mala noticia. Escúcheme, te van a liderizar niños y niñas. Y pasarás vergüenza. Porque en vez de ser ayo, pasarás a ser alumno. Y te van a liderizar otros que tienen menos experiencia que tú. Y tú en el lugar de la experiencia vas a decir, pero si yo tengo más experiencia, tengo mayor capacidad bíblica, ¿y cómo este cabezón y esta cabezona me quiere a mí liderizar? Porque el liderazgo motivacional es un liderazgo que toma caminos incorrectos, caminos inservibles, que no te van a llevar a una posición
de autoridad para que tú la ejercites y seas bendecido, bendecida. Entonces Dios conoce nuestras motivaciones, pero las personas que están al lado tuyo, o la gente, o yo, o todos, no conocemos tus motivaciones. Repito, nuestras motivaciones son engañosas porque están basadas en los deseos personales. Hay gente que tiene posición y quiere ejercer su posición con deseos personales. Y las posiciones con deseos personales van a un fracaso. Tú no fuiste llamado a tomar ninguna clase, escúcheme, de autoridad que no se te delegó. Jesús nunca tomó una autoridad que no se le fuera entregado primero. Voy a volvértelo a repetir. Jesús nunca tomó una autoridad que el Padre primero no se la haya dado. Diga conmigo, el Padre. Y hay gente dentro de la iglesia que el padre espiritual de la casa no le han dado una autoridad y la toman. El mundo, la carne, proveen también para el poder, para nuestros sentimientos, para nuestra posición orgullosa, de tomar un servicio para el orgullo y de servir con orgullo. Y no estoy hablando de un servicio con orgullo bueno, estoy hablando de un servicio con orgullo malo, con pensamientos totalmente distintos a la palabra de Dios. Le bajé un poquito porque voy para arriba otra vez. Cuando usted lee Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, usted se va a encontrar a dos personajes que, si bien eran líderes al lado de Jesús, tomaban una posición o querían una posición, ¿sí? Buscando una posición que no se le fue entregada por el Padre. Querían una posición de autoridad. ¿Por qué? Querían esa motivación de autoridad por manipulación. Estoy hablando de los hijos de Zebedeo, de Juan, vamos, del bello Santiaguito. Estamos hablando que dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, con sus dos pequeños hijos, bellos ellos, postrándose ante él. ¿Ante quién? Ante Jesús, pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quiere? Le dijo Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Qué loca, chico. Estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En que usted sea parte del liderazgo local dentro de la iglesia, nunca le dará el derecho a usted de ser mi mano derecha o mi mano izquierda. Porque eso no viene de mí, eso viene del Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús a esta mujer cabezona y a sus dos hijos. Jesús le responde, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del mismo vaso que yo bebo. Podéis ser bautizados con el mismo bautizo que yo bautizo. Y ellos le respondieron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentarse a la mano derecha y a mi mano izquierda no es mío dárselos. No está en mi poder, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Hay gente dentro del ministerio que el Padre le entregó un liderazgo, y esas personas que se le entregó un liderazgo se lo entregaron de nuevo al Padre. Y a entregar el liderazgo al Padre serán como los hijos de Zebedeo, con ganas de manipular para llegar a una posición. Aunque ellos tenían la posición, pero tenían un deseo de ser la mano derecha de Jesús, la mano izquierda de Jesús. Hay gente que quiere dentro de los ministerios ser la mano derecha del pastor, la mano izquierda del pastor, el pie derecho, el pie izquierdo, pero eso no está en nosotros dárselo. Versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, cuando los 10, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos discípulos eran? Entonces los 2 primeros estaban queriendo tumbar a los otros 10. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y yo, bueno, pues estos sí son pasados, pues. Ay, ¿nosotros qué, pues? Tanto los 2 primeros como el restante eran carnales, porque todos estaban peleando posiciones. Y en el reino de Cristo no se pelea posiciones, se pelea servicio con obediencia. Porque la posición te la da la obediencia. La posición tuya dentro del liderazgo te la da la obediencia. Entonces Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿De qué gobernante estaba hablando Jesús en ese momento? ¿De cuáles? Allí estaban Nerón, allí estaba toda esa cuerda de delincuentes que tenían una posición jerárquica y que hacían lo que le daba la gana con la posición, parecida a muchas posiciones jerárquicas dentro de muchos ministerios, que cuando se les entrega el liderazgo, quieren ejercer poder violento sobre el resto del liderazgo, y no entendiendo que ese resto de liderazgo, que es sencillo y humilde, es el que te va a calificar para que Dios, escúcheme, te apruebe o te desapruebe. Porque la Biblia dice que yo sé que tú eres grande, pero en mi reino, la gente grande no toma su posición para ejercer y pisotear al menor. En mi reino, aunque yo sé que ustedes son grandes, los 12, los que quieren posición, los que quieren autoridad en mi reino, deben de tomar la obediencia y la humildad. Por eso en Apocalipsis dice que hay 12 puertas. Ahí están ellos. Ahí están esas 12. El versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sírvale a su hermano. Dios no te llamó en este ministerio para que el Señor te diera una posición simplemente para mandar y quedarte en tu casa. El líder que yo veo aquí es un líder punta de lanza. Es un líder que va caminando con una toalla y par de baldes a su mano derecha, a su mano izquierda, para lavarle los pies. Lavarle los pies es lo más sencillo, porque él es grande. Él es grande. Los grandes tienen que andar con una toalla y 2 baldes, porque somos grandes. ¿Aló?
Por eso somos grandes. Porque andamos con una toalla y andamos con 2 baldes, lavándole los pies a los más pequeños. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mire lo que dice el 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Wow. Diga conmigo liderazgo. Este es el liderazgo bíblico que yo entiendo. Un liderazgo que me reseña, que me marca, que me da la dirección correcta, sin caminos adversos, sin tomar caminos distintos al camino que me da Cristo. Cuando yo puedo entender y generalizar las ideas bíblicas y entender que a través de esas ideas bíblicas, principios fundamentales bíblicos, el Señor lo que quiere es entregarme un liderazgo según la Escritura y no un liderazgo según yo. Gracias por tener mi atención allá de Richard. Es un liderazgo escritural. Podemos tomar las ideas escriturales de liderazgo y no tomar ideas de liderazgos humanos, terrenales, que todos no sirven para 3 cosas: nada, nada y nada. Así que yo debo de tomar posesión de ideas. La iglesia tiene que empoderarse de las ideas, del camino ideal que te lleva a la posición correcta, que es a través de Jesús. Jesús es la idea principal del liderazgo. No hay otra idea en el Padre sino Jesús. No hay otra idea. La idea del Padre es Jesús. No es Moisés, no es Aarón, no es Abraham, no es ninguno de ellos. La idea principal del liderazgo en función funcional es Jesús. Esa es la idea fundamental de la Escritura. El ideal, la imagen, el señorío realizado a través de él. Entonces tomo esa idea y entiendo, número 1, que el liderazgo se trata de servir. Vamos, dígale al que está al lado: el liderazgo del reino se trata de servicio. Un servicio. Y no es agua y café que me pongan aquí. Porque usted puede traer agua, café, y haciéndolo de mal corazón, y haciéndolo bravo, y diciendo: ese pastor si bebe agua. El liderazgo funcional es el liderazgo de servicio a través de la imagen, la idea principal, que es Jesús. Él es nuestra imagen. Cuando vemos el servicio de Jesús, Él es nuestro modelo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vemos líderes siervos. Vamos, dígale al hermano que está al lado: líderes siervos. Vamos, dígale al que está al lado: líderes siervos. No líderes que llegan a la hora de predicar y aquí estoy si no me han visto. No, chicos, eso es arrogancia, eso es orgullo, eso es prepotencia. Cuando tú te relacionas con la iglesia como siervo,
entendiendo que eres un siervo, que necesitas agarrar a veces la silla, necesitas a veces agarrar un ventilador y ponerlo en su posición, necesitas lavar baño, necesitas ayudar dentro de la iglesia, y no que se te suba a la cabeza la imagen humana, creyendo que como eres ya líder puedes decir, no, yo no voy. Alexander, ve tú. Entonces el pastor Graviel, como ahora es pastor de jóvenes y carga a esos pobres jóvenes a monte, y él no quiere hacer nada. Sí, estoy dando ejemplos, sí. No. Ese no es el modelo. El modelo original, número uno, es servir. Déjeme corregir, pues, si usted quiere. Dígale al que está al lado, trata de servir. Dile, trata de servir. Tenemos que tratar de hacerlo, aunque nuestra carne diga que no. ¿Verdad que su carne a veces dice que no? Levante la mano los que saben que cuando a veces usted lo mandan, usted no quiere servir. Levante la mano que la carne le dice que no. Gracias, porque hay bastantes aquí, otros que no quieren levantar la mano. Te trata de ir. Te trata por todos los medios, le dice a su carne, desgraciada, tú camina. No quieres ir, pero tú vas, chico. Tú vas a ir. Tú vas a ir. Porque de eso se trata el liderazgo. De tratar de hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. No lo queremos hacer, pero lo vamos a hacer como siervo. No quiero ir, pero voy. Porque tengo un ejemplo de liderazgo que sirve. Jesús, mi servidor. Jesús, mi amado servidor. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida por usted y por mí. Él vino para servir. Yo estoy aquí para servir, usted está allá para servir. Usted no está allá para que le sirvan, usted está allá para servir. Eso es general. Entender que es una cadena de servicio. Somos entrenados a través de la palabra del servicio, que es Cristo Jesús, nuestro servidor. Entender que Jesús, aunque es junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo Dios, Él todavía está sirviendo. Él nunca dejará de servir. De hecho, Él es tu abogado. Y el abogado, el que trabaja en el derecho, es un servidor público. Jesús es tu servidor. Él es la esencia del servicio. La gente tiene que entender a quién debemos servir. Y esto te va a reventar el cerebro. A los primeros que tenemos que servir es a la gente que nos cae mal. Porque ¿de qué vale servirle al que te cae bien? Jesús sabía que Judas lo estaba traicionando y le sirvió vino y pan y vino. Jesús sabía que Judas le estaba engañando y le permitía que Judas durmiera a sus pies. Entender a quién o para quién y por qué estoy aquí, llamado a servir. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 18 y 20, versículo 20, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres.
Vamos, dile en cuanto dependa de ti. Dile al que está al lado, en cuanto dependa de ti. Esto te va a reventar aquí los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las arterias, las venas, todo lo que está, la amígdala cerebral se te va a salir. Porque el Señor dice en el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Imagínate, está la mujer que en el mundo te quitó el marido. Y gracias al Señor que te devolvió uno bueno y ahora es evangélica. Y se te aparece la mujer que te quitó el marido en la puerta, tocándote la puerta porque tiene hambre. ¿Qué harías, mujer? Imagínate, se te presentó el hombre, que con ese hombre fue que la mujer te pegó los cuernos, los tarros, dirían los de República Dominicana. Y te toca la puerta y está el tipo ahí. Y este no fue el desgraciado que se llevó la que era mujer mía. Y te dice: varón, tengo hambre. Vamos, que vino a enfrentarlo. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué les toca hacer, vagabundiños? Perdóneme que le diga así. ¿Qué les toca hacer? Usar la imagen suya desgraciada del viejo hombre, mi imagen desgraciada del viejo hombre, y decirle: ¿qué vienes a buscar aquí? Donde la Biblia dice que si mi enemigo, la Biblia está diciendo: si mi enemigo te pidiere de comer, si tuviere hambre, si vete arriba, vete abajo, contextos y contextos y recontra contextos para sacar un pretexto. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, un fuego sobre su cabeza amontonará sobre él. Ah, no, la iglesia no sabe lo que es servicio con dolor. Venimos aquí y servimos. Y cuando nos enojamos con un hermano, el hermano se está muriendo de sed, nos le vamos por el otro lado. Y el hermano levantando la mano para que nos traiga agua. Y te mueres de sed, desgraciado. No te voy a llevar agua. Por eso que, pastores, tenemos que comenzar a meterle la lupa a los líderes que tenemos. Líderes que creen tener la autoridad para tomar decisiones propias por sí mismos, por sí mismas, sin tomar el orden jerárquico. Jesús dijo: mi orden jerárquico es este: no tomo una decisión que mi Padre no me la haya otorgado. Así es el liderazgo de Cristo. Tú no puedes tomar decisiones si no se te dio. Decisiones personales son decisiones egoístas y egocéntricas. Repito, decisiones personalizadas, basadas a la carnalidad, de un fundamento carnal, no te va a traer beneficios. El fundamento bíblico es Cristo. Y lo primero que me dice Cristo es que yo debo de comprender
las necesidades de mis hermanos y no velar por mis propias necesidades primero. Entonces el líder debe compartir esa autoridad, entender esa autoridad, fomentar esa autoridad con decisiones correctas, no personalizadas, porque las decisiones personalizadas dan pie a un espíritu egoísta, egocéntrico, rebelde y almático. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos, enseñándole así Jesús el deber de activar la humillación dentro del liderazgo. Vamos. Mira, hay líderes que son demasiado orgullosos, hermano. El orgullo le huele a diablo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con el orgullo. Ay, ya me presioné, hermano. Que Dios nos agarre confesados con ese espíritu del diablo del orgullo y de las apariencias falsas en el servicio. Las apariencias falsas en el servicio, que mientras que los apóstoles nos ven, yo sirvo, pero a escondida. Dijo por allá, a escondida, como un cobarde, a escondida. Cada tarde me siento como un cobarde a escondidas. Eso por ahí lo cantó alguien, ¿no? Camilo VI. Cuando estamos a escondidas, somos cobardes y tomamos decisiones personalizadas, no entendiendo que nos estamos haciendo daños a nosotros mismos y enseñando a una generación que te está mirando como punta de lanza y que lo estás enfermando y que le estás metiendo tu antídoto y veneno rebelde. Bueno, eso lo cantó otra salsa, ¿no? Antídoto y veneno. Le estás metiendo un veneno de rebeldía, de rebelión, que no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña es la sencillez en medio de la arrogancia, la altivez, la prepotencia, la vanidad, el egocentrismo de nosotros como creyentes, muchas veces inspirados por el alma, otras veces motivadas por Satanás, otras veces motivadas por nuestros propios problemas, que todavía no hemos podido canalizar para poder tomar la autoridad de Dios y decirle a nuestra carne: yo le sirvo a Cristo. Número 2. Mi amor, toma, mi amor, ya no estoy usando el teléfono tuyo. Aquí está el mensaje, me fui por otro lado. Venga, alguien que lo vaya a llevar allá. Si alguien me lo permite, lo predicaré por ahí cuando ustedes quieran. Número 2. La imagen de liderazgo que Dios necesita de nosotros es una imagen justa.
La justicia dentro del liderazgo. Vamos, diga el que está al lado, la justicia dentro del liderazgo. Está detenido el tiempo, mi hermano. La justicia dentro del liderazgo. Y la Biblia hace un énfasis bien fuerte y le da importancia a la justicia, a la forma, a la imagen de lo que es tomar decisiones correctas, concretas dentro del liderazgo. Es una imagen de ser justos, de practicar justicia como líderes, de tomar decisiones no a solas, de tomar decisiones no justas, no adecuadas. Debemos de tomar decisiones correctas, porque si alguna de nuestras decisiones golpearan, maltrataran, dañaran espiritualmente a la iglesia tiene que entender que como líderes, el pastor no es el único que dará cuenta del redil que está aquí en Primero Mayo, del redil que está en Boscán, del redil que está en San Juan, en Gibraltar, del redil que está en Torondoy, el redil que está en Aguasanta. No solamente los pastores tomarán una decisión un día de rendir cuenta, sino todo el liderazgo dentro de cada ministerio. Porque en el ministerio hay líderes que dañan. Hay líderes que malforman y hacen ver la forma de la imagen de Cristo borrosa, abstracta, miserable de Cristo en nosotros. El líder debe practicar justicia. Cuando yo abro la escritura y veo la primera carta a Pedro. Gracias, hijo. Capítulo 5. Gracias, hijo. Versículos 2 y 3. Dice esto: pastor en el rebaño tuyo, mío. Porque hay ministros que creen tener rebaño. Yo no tengo rebaño. El rebaño de Cristo. Entendí que el rebaño es de Dios y que yo debo de guiarlo. Escuche, hay pastores que se creen dueños de las almas. Y yo caí en medio de esa creencia y tuve que sacarla de mi corazón, creyendo que yo soy dueño de la grey. Y que muchas veces serví como vil servidor de Satanás, creyendo que yo le trabajaba al CICPC, investigando qué hacía el hermano, qué hacía la hermana para juzgarlo, para juzgarla. Aprendí que el rebaño es de Dios y que yo a través de la palabra debo de enseñarle lo que está mal y lo que está bien. Escúcheme por favor. Yo estoy aquí como pastor, como ministro de Dios, como apóstol, si usted me quiere llamar. Yo estoy aquí para enseñarle, para pastorearle, porque usted es el rebaño de Dios, velando por usted, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere.
Eso dice la carta a Pedro, la primera, que tenemos que pastorear el rebaño de Dios entre nosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntario, como Dios quiere, no por avaricia de dinero. Ministros mercantilistas, que a los que diezman man, a eso sí los buscan. Me puse como duro. Pero el que no le diezma nada, que se lo lleve el diablo. A mí me importa el que diezma y el que no diezma también. Si tú estás diezmando, bendito sea Dios. Voy a buscar al que no está diezmando para enseñarle qué es lo correcto. No maldecirlo. Porque el rebaño es de Dios. Y yo no puedo maldecir lo que es de Dios. Yo no puedo, no debo maldecir lo que es de Dios. Dice que tengo que pastorearlo voluntariamente, no por obligación. Yo no estoy aquí obligado. Yo estoy aquí enviado. Yo soy un enviado, por eso soy apóstol, soy un enviado. Soy un ángel. Dígale al que está al lado, él es un ángel. Somos ángeles. Escríbele al ángel que está en la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Somos ángeles que estamos dentro de la iglesia para pastorear, no por obligación, sino voluntariamente, no por avaricia, sino de corazón sincero, no con deseo deshonesto, sino con humildad, tampoco teniendo señorío de la iglesia, sino demostrando que somos hijos de Dios, ejemplificando a Jesús en nuestras vidas. 3. ¿Termino o sigo? Yo estuve estudiando desde las 8 de la mañana y eran las 3 de la tarde y estaba estudiando. Porque a veces uno se echa tremenda pelada, ¿verdad, María? Y no porque uno quiera, sino porque a veces la misma euforia se echa unos tremendos estrellones y entonces hay gente docta allá adentro, allí. La humildad de reconocer que nos equivocamos y no buscar escondidizo. No, que mire, que yo quise decir, ¿qué quise decir? Nada, estaba pelado y punto. Humildad. Tercero, líderes con humildad y compasivos. Dile al que está al lado, sé compasivo, sé compasivo. Mire, déjame definir lo que es compasión, porque a veces la iglesia tiende a vivir demasiada compasión con gente que peca y peca y peca y peca y peca. Y creemos que consecutivamente si la gente peca, tiene un montón de pecas en la cara, confunde la palabra compasión y el término no jurídico de compasión, ser sencillos y humildes para poder pasar por alto los errores de otra persona. Ese es en el diccionario Laurens, José Bravo. Ser sencillo y humilde para poder mirar y no señalar el error no voluntario. Escuche, porque
la definición de compasión no es que tenemos que estar teniendo compasión con gente que no está haciendo lo correcto, sino que sabe que es pecado y lo hace. Y caemos en el error de ser más buenos que Dios. Y a veces por ser más buenos que Dios, Zoraida, escuchamos a un predicador como el de esta mañana, ¿te acuerdas? Que salió un delincuente de la cárcel, se lo llevó a la iglesia, lo metió a vivir a la iglesia. El hombre se robó un poco de cosas en la iglesia. Y él, por compasivo, tuvo mucha compasión de él. Porque la Biblia dice que Jesús tuvo compasión por el hambre de las personas. Y él se lo llevó a su casa porque tuvo mucha compasión. Ya había robado la iglesia, había robado a algunos hermanos, había robado afuera y se lo llevó para su casa, la casa del ministro. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se levantó, lo mató y le robó todo lo que tenía. Bendita compasión. No sabemos, el liderazgo de la iglesia no sabe definir lo que es compasión. Ser compasivo. La Biblia habla de ser humildes y compasivos, de resistir, mejor dicho, al orgullo, porque Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Entonces tenemos que vivir una vida de compasión y de humildad, reconocer la debilidad y reconocer los errores y reconocer algunos hábitos, algunas costumbres que están mal dentro del liderazgo y pasarla por alto. Pero siempre entender que la humildad debe de ser direccionada con una compasión correcta, de enseñar a la iglesia qué es compasión. O usted tendría en la iglesia a un hermano que se acueste con María, que se acuesten con Josefina, que se acueste con Lucas por allá, con Luquitas, que se acueste por allá con Petra, que se acueste por allá con Teresa, y usted lo tiene que tener dentro de la iglesia. Ay, hay que tener compasión de él. Diga conmigo, compasión. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 12:16. Quiero abrirle los ojos. Quiero abrirle los ojos, porque hay muchos chinos en esta noche. Y a los chinos hay que abrirle los ojos. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Quién merece compasión y quién no? El liderazgo compasivo presta atención siempre a las necesidades de sus hermanos. El liderazgo compasivo siempre tendrá un corazón para proveer a una necesidad. El milagro compasivo siempre será guiado por el Espíritu Santo para ayudar, no por motivaciones sentimentalistas. A mí no me mueve nunca motivaciones sentimentalistas. Pobrecito de él. No, pobrecita ella. Porque yo para dar veo testimonio.
Vamos. Repito, liderazgo compasivo. Tenemos que ser liderazgo que preste atención a las necesidades de sus hermanos. Cuando son verdaderas necesidades. Porque hay necesidades dentro de los hogares que no son verdaderas necesidades. Y aunque sean necesidades, no están basadas al principio de ayuda. Porque, por ejemplo, si hay una viuda joven dentro de la iglesia que vaya a trabajar, vamos, te voy a enseñar pues. Si hay un hombre joven como yo, que tiene casi 60 años, y como el hermano Enrique, que tiene como 60 y tantos, pero que todavía ordeña, hace queso, trabaja, labora, pero usted porque viene con un bastón, yo voy a tener la compasión porque lo vi con un bastón, pero cuando sale de aquí es un vagabundo allá afuera. Pobrecito, él se merece ayuda. La compasión no es por el pobrecito. La compasión es por la gracia de Dios en nosotros. Pero la gracia de Dios en nosotros tiene una cualidad que nos enseña a través de un don de discernimiento de espíritu en quién merece y en quién no merece. En quién merece y en quién no merece. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. Le dije que un liderazgo humilde, que se humilla delante de Dios, para que a través de la humillación el Señor nos enseñe a ser compasivo con las personas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños o niños que se lo merecen. Mire, yo he ayudado a tanta gente aquí en la iglesia, que le hemos ayudado de muchas maneras, y cuando se van para allá, salen a beber miche, brother. Salen a mujerear, salen a hacer maldades allá afuera, por andar de compasivos falsos, porque todavía no podemos entender lo que es liderar, lo que es tener un liderazgo. Entonces usted tiene que tener la autoridad, el don de discernimiento, no para satisfacer nuestro propio ego, sino para ayudar a las necesidades verdaderas dentro y fuera de la iglesia. Número 4, y casi termino. Denme la hora, por favor. 9:14. Ah, no, chicos, me está rindiendo. Número 4, ¿verdad que dije número 4? ¿Sabes qué, hermano? No podemos tener líderes cobardes. Y dígale al que está al lado, líderes cobardes. Usted no ha escuchado a alguien que diga, no huya, cobarde. Hay líderes que tenemos dentro de la iglesia que son cobardes. La iglesia debe de entender que los líderes cobardes no crecen. El Señor nos da un ejemplo de gallardía y nos enseña que a veces le metemos a la cobardía. Decía por allá un pastor, hay que ayudarlo a ver si camina,
No, hay gente que es cobarde. No caminan así le ayuden porque son cobardes. Necesitan volver a escuchar la telenovela auditiva de Martín Valiente y Frijolito. No huyas, cobarde. Los que escucharon a Martín Valiente saben lo que le estoy diciendo. Martín Valiente le decía a Frijolito: no huya, cobarde. O a oír si estoy escuchando por allá que me están traqueando un poco de disparos. Pa, 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 pa. A correr que tiran piedra. Hay gente dentro de la iglesia que cuando se ven rodeados de disparos de depresión, de disparos de angustia, de disparos de deuda, de disparos de pecado, de disparos en el área que usted sabe, huyen, se montan a través del caballo y salen corriendo, cabalgando, y salen despavoridos diciendo: no puedo. Cuando usted abre la Biblia en el libro de Josué, usted encuentra a un Dios diciéndole a un cobarde: sé valiente. Tipo que había matado cabezas, cortado, corrijo, había cortado cabezas por todas partes. María, un tipo que había peleado muchas batallas, muchas luchas, estaba allí de escudero, de mano derecha de Moisés. No le tenía miedo a la espada, no le tenía miedo a la guerra, no le tenía miedo al avanzar, a pelear, pero se detuvo con algo que hasta Dios, perdóneme, que yo sé que Dios no se impresiona por nada, pero estaba Dios mirando a un Josué detenido, llorando porque se había muerto. Ahí estaba Josué, como cobarde, llorando porque Moisésito murió. Ahí estaba. Había enfrentado con 2 espadas los hananitas, los filisteos, los sabuceos, toda esa cuerda de feo. Y aquí está llorando, encerrado en un cuarto, porque su líder Moisés se había muerto. Y le toca abrirle la puerta del cuarto a Moisés. Corrijo, a Josué. Y Dios le dice: Josué, ¿qué haces ahí llorando, mocoso? Levántate, porque tú eres el que va a pasar a ese pueblo del otro lado. Me imagino a Josué. Líderes llorones dentro del llamado, que se le muere la mamá, ya no quieren seguir. Que se le muere el esposo, ya no quieren seguir. Que se le muere el hijo, ya no quieren seguir. Que le quitaron la mujer, ya no quieren seguir. Que la mujer se fue con el vecino, ya no quieren seguir. Que no tienen trabajo, ya no aguanto. Que tienen una deuda, me voy al mundo. Vamos, mire el que está al lado. Eres cobarde, dile, eres cobarde. Sí, como mujer rabiosa cuando te quitan el marido, ¿verdad que peleas por él? Con las uñas, ¿verdad? Que no te dejan quitar al marido y peleas.
y saca las uñas como Gatúbela. Y si eres hombre, das el grito como aquella miniserie de las tiras cómicas como Bellman. ¡Bellman! Sí, para que se rían, porque ustedes van a pensar que yo solamente los estoy matando con... Líderes llorones, chicos. Si usted supiera. ¿Qué voy a saber? Si ya yo pasé por tu dolor. Me murió mamá. Me murió papá. El perro se murió hace como 5 meses. Oh, se murió el papá de Zoraida. Ahí vamos. Se fue Emily, se fue Karina. Fue toda esa gente, hermano. Y aquí estoy yo. Se llevaron a nuestro nieto. Cuando se lo llevaron, mi esposa, pobrecita mi esposa. Y yo por dentro guapeando ahí, pero no llores, yo por dentro. Y yo dándole fuerza. Y por dentro decía, cobarde, no llores. Cobarde. Eres sentimentalista. Que no te opaque un nieto. Que no te opaque una deuda. Que no te opaque una mujer, un hombre. Que no te opaque un trabajo. Que no te opaque un problema, una dificultad. Que no te opaque una montaña, un viento, un mar. Porque yo estoy contigo. Yo te fortalezco. Yo te doy fuerza. Levántate y sé valiente. Porque así como estuve con Moisés, Josué, así estaré contigo. Iglesia, así como Cristo estuvo con Jesús, así estará con nosotros. Entonces dígale al que está al lado, no seas cobarde. Mira lo que está al lado. Esta prédica es para ti, cobarde. Me botaron del trabajo. Cobarde, no huya, busca otro. Los líderes deben de estar dispuestos a ser audaces, chicos. En el mundo éramos audaces. Sabíamos hacer trampas, hermano. Malabares. Hacíamos de todo, hermano. De todo hacíamos en el mundo. Jósele. Y decíamos nosotros mismos, conmigo nadie puede. Ahora estamos en la iglesia. Ya no puedo, pastor. Dígale de nuevo al que está al lado, cobarde. Pero mirarle a la cara, miráselo. Decirle así, cobarde. La instrucción de Dios para Josué fue: sé valiente. Dígale que está al lado, sé valiente. Dígale, sé valiente. Sé fuerte. 2 palabras que Dios quiere en el ministerio: ser fuerte y valiente. Dígale que está al lado, sé valiente y fuerte. Vamos, dile, sé valiente y fuerte. Deja la lloradera, chico. Gente que se la pasa llorando, que si el dólar, que si esto, que si lo otro, el pato, la guacharaca, que si no, se me murieron los pollos, que los pollos se están muriendo de hambre, que le dio peste. Mire, usted fue para la casa, pastor, todos los pollos se murieron. Cómprese otro, hermano. Se le murió la mujer, búsquese otra, hermano. Se le murió el esposo,
Búsquese otro. No se quede ahí muerta y llorando porque se fue. Aparece otro, hermano. Josué 1, 6 y 7. Estoy terminando con este punto. Nos vamos a dormir. Dice Josué 1, 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta este pueblo como herencia la tierra que yo juré a sus padres que le diera. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Eso es lo que Él te pide, tu Dios, en esta noche. Esforzarte y ser valiente. Número 5. El liderazgo ha perdido la capacidad de ser sabio. Cuando hablo de ser sabio, hablo de la sabiduría implícita a través del Espíritu Santo. No ser sabio en tu propia opinión, sino sabio en los principios fundamentales del mensaje bíblico. De tener la sabiduría de enfrentar situaciones, decisiones, planes que vayan amparados bajo la guianza del Espíritu Santo. Saber y entender que Dios quiere un liderazgo sabio, un liderazgo no neófito. Hay gente que, aunque sí es experta en la Biblia, son neófitos espiritualmente para tomar decisiones correctas. La Biblia está llena de sabiduría. Los líderes que Dios busca dentro de la Biblia fueron líderes que tomaron decisiones llenas de sabiduría. Y si usted busca líderes sabios, usted se va a encontrar con un líder sabio, pero con un carácter emocional destruido a través de la idolatría, llamado Salomón. Vemos como Salomón era el hombre más sabio en su época, que pudo resolver un problema de dos mujeres con un niño, que uno muere y el otro se salva, para saber quién de las dos madres era la madre del niño vivo. Y Salomón pudo tener la sabiduría de parte de Dios para decir: mátenlo. Salomón dijo: si yo digo que lo maten, la madre verdadera va a decir: dáselo a ella. Hay gente que no sabe tomar la sabiduría a través del Espíritu Santo, sino que usa su propia sabiduría humana. Y por eso tenemos líderes totalmente llenos de problemas. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estoy terminando. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno que está aquí en este recinto tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él le será dada. Vamos, dígale al que está al lado: pide sabiduría. Usted no sabe la cantidad de evangélicos líderes que me han llegado a mi pastor, yo no sé qué hacer. Líderes, pastores, ministros, es que no sé qué hacer. Y la Biblia dice que el que no tiene sabiduría pida para que sepa qué hacer. Es que yo no sé qué hacer. Yo sí sé qué hacer.
Yo cuando huelo sangre, soy como el caimán y el tiburón. No el que está en la orilla, el que está allá adentro. Ese que está en la orilla es el de Rubén Blades. Soy como el tiburón, que cuando huele sangre ataca. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida. Pida. Si usted no sabe qué hacer con el problema de su hogar, de su hijo, de su empresa, de su negocio, de su enfermedad, cualquier dificultad que usted tenga, de la depresión, de la preocupación, no tome una decisión que lo va a llevar o que la va a llevar al fracaso sin primero pedir la dirección concreta, precisa de Dios. Yo nunca tomaré decisiones apresuradas. Nunca. Nunca. Mire, he visto hombres, sí, hombres dentro de las iglesias, que toda la semana agarran la maleta y se van y regresan el lunes. Hombres se van de la casa obstinados por sus mujeres y regresan de nuevo. ¿Para qué te fuiste si vas a volver? Yo como esas mujeres no le abro la puerta más. Vagabundo. Se van 2, 3, 4, 5 veces el mismo plan. Mujeres que se van de la casa porque pelearon con el marido. Todo el tiempo se van para que la mamá. Me voy para que mamá. ¿Qué hará cuando se muera la vieja esa? ¿Por qué? Sí, perdónenme. Perdónenme el sarcasmo. Pero gente que por falta de sabiduría daña un matrimonio, un hogar, una familia, una empresa, un negocio. Que por no pedir dirección dañan su vida, dañan su relación con Dios, con su familia. Quedan solos, solas, abandonados, abandonadas a la deriva, como barco a la deriva, dijo por allá un cantante venezolano. ¿Se acuerdan? Como barco a la deriva, dijo Guillermo Dávila. Andan como barco a la deriva y siempre viven así, naufragando, de naufragio en naufragio. ¿Cómo se llaman esos que se meten en los barcos a escondidas? De polizón en los barcos, naufragando. Se montan en un barco, naufragan en ese y salen de ese, se montan en el otro, más naufragio. Viven de naufragio en naufragio. Son de esos que se... piratas de mar. Por falta de sabiduría. He visto en este ministerio de 17 años, mi amor, cómo gente entrega a los ministerios, rechazan los ministerios de Dios, que Dios les dio, creyendo que es el hombre que los puso. Y después lloran como aquel hombre que vendió su ministerio, que vendió su primogenitura. ¿De quién estoy hablando? De Saúl, que la lloró amargamente, pero no la logró de nuevo. En resumen, mis hijos, el liderazgo tiene que ser un liderazgo inspirado, guiado por el Espíritu Santo, no por tus propias motivaciones, no por tus propios egos, no por tus propias creencias de quién soy, de qué soy, sino entender que el liderazgo bíblico es servir a los demás, que el liderazgo bíblico es ser humilde, que el liderazgo bíblico es ser valiente, que el liderazgo bíblico es ser sabio y entender que al buscar a Dios la guianza del Espíritu Santo, todo
lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz de Dios esté en su corazón. Y le pido por favor que usted se ponga de pie en esta noche que le estamos dando inicio a estos 3 días de retiro de Semana Santa. 3 días estaremos aquí comiendo el maná del cielo. Oremos.